tu Santo Espíritu se mueva en mi boca, en mi lengua, en mi pensamiento, en todo mi ser, Señor, para expresar el conocimiento de la revelación de la verdad tuya sobre la vida de cada uno de los que estamos presentes, Señor. Primeramente de un servidor, mi Dios eterno, te lo suplico en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Dios eterno. Y así mismo yo quiero que vaya rápidamente. Sentir. Diga, Dios quiere unificar a su iglesia, a que todos tengamos un mismo sentir, ¿sí? Y ese mismo sentir tiene que ver, que dice que seamos ¿qué? Compasivos. Diga conmigo, compasivos. Una de las virtudes que nuestro Señor Jesucristo manifestó fue la compasión. Dice que cuando Él vio a una multitud que lo seguía por escuchar la palabra, por ir tras un milagro, por ir tras una manifestación de la gloria de Dios, dice que llegó el momento en que era tarde y dijo, hay que despedirlos, pero Él dijo, ¿cómo? Ya es tarde. Y dice que el Señor tuvo compasión de ellos. Una de las cosas que Dios espera que cada uno de nosotros manifieste es que seamos compasivos. Amén. Entonces, por eso dice la palabra, finalmente ser todos de un mismo sentir, y comienza a definir que uno de los sentidos que usted debe de traer a este momento, a este tiempo, es ser compasivo, ¿sí? Entonces, a veces nosotros decimos, pastor o pastora o hermanos, yo soy compasivo. Y una de las cosas que Jesús nos muestra es que para ser compasivos tenemos que aprender a suministrar las necesidades que tienen los otros, cómo suplir para que su necesidad se resuelva. Jesús podía suplir todo tipo de necesidad, ya sea física, moral, espiritual o material. Amén. ¿Eso ha cambiado en algo en estos tiempos? La palabra de Dios sigue manifestando a los oídos de cada uno de nosotros que el Señor tiene tanta fe en usted que lo ha convocado en esta tarde o en esta noche o una mañana o un día, ¿sí? ¿Para qué? Para ministrar su corazón y ministrar su palabra a fin que cada día usted se parezca más a su Hijo amado. ¿Me está escuchando? Pero a veces parece ser que esa parte a ninguno de nosotros nos interesa mucho. Parece que solamente cada uno de nosotros está interesado en sí mismo. Diga conmigo, si solamente estoy interesado en mis necesidades, en mis problemas, en mis logros, en mis victorias, soy un egoísta. ¿Lo escuché? Amén. ¿Sí o no? Entonces el Señor espera, dice finalmente, que todos seamos de un mismo sentir. ¿Qué es esto de un mismo sentir? Una misma genética, un mismo pensar, un mismo anhelo, un mismo deseo. Y Dios comienza a manifestar en la palabra, seamos compasivos. En otras palabras, yo te podría decir es que sientas el peso de la necesidad del otro, porque no hay otra manera de poder ser compasivo a menos que usted se ponga en el lugar del otro. ¿Me está viendo? Porque hay veces que mientras que usted no se ponga en el lugar del otro, jamás va a comprender ni su dolor, ni su situación, ni por lo que está pasando. Hace algunos años atrás, yo diría ya muchos, yo debe haber tenido como unos 12 años, los años que tiene Jorgito, yo creo que menos, como 10 años. Y siempre mi padre nos enseñó a trabajar, a ser hombres trabajadores, aunque estábamos pequeños. Y recuerdo que en una ocasión él contrató a una persona para hacer un trabajo de albañilería, y en esa ocasión me acuerdo que el Señor necesitaba a alguien que le cargara los ladrillos. Y me dijo, si tú me ayudas te doy 5 pesos. Y dije, yo le entro por los 5 pesos, ¿no? Y me acuerdo que me dijo, yo voy a hacer la misma y tú me cargas por poquito y me lo echas aquí. Y dije, por los mismos 5 pesos. Me dijo, sí, mamá me vas a ayudar. Pero cuando yo comencé a hacerlo, yo le llevaba, le cargaba y terminó dándome más aquel hombre, ¿no? Pero
Pero al final de la jornada, los mismos chicos de que nos juntábamos a jugar canicas llegaron a buscarme y yo dije, no, tengo sueño. Casado, si no se quiera tu juventud. Y pasó, y así terminamos la obra que estábamos haciendo. Y mi mamá se quedó con esa idea, pero para poquito te lograste descansar, ¿no? Pasaron algunos meses y una prima mía iba a cumplir 15 años, pero lo que teníamos todo era de tierra. Dijeron, dice el tío, vamos a echar el piso, yo sé la ingeniería, yo lo he hecho, ustedes hacen la mezcla y ustedes me agarran todo y yo les tiendo para que cuando sean los 15 esté todo para guardacharse, ¿no? Obviamente ninguno conocíamos al Señor, pero en esa ocasión nos pusimos a hacer, y mi mamá le tocó acarrear ahora. Y cuando ella comenzó a acarrear, entonces comenzó a decir, ay, pobrecito de mi niño, con razón estaba cansadito. Si esto es un trabajo muy duro, ¿no? O sea, nadie puede compadecerse de otro a menos que en algún momento en la vida esté en la misma situación. Hablando humanamente, obviamente el Señor se podía compadecer porque Él nos formó, Él nos hizo y Él conoce, Él siente lo que usted siente. ¿Me está escuchando? Y parece ser que hoy hay un mundo de necesidad allá afuera, pero no hay gente compasiva. Hay gente que se preocupa solo por su bienestar. Hay gente que solo se preocupa por su milagro. Hay gente que solo se preocupa por su provisión. Y los demás, o sea, no me interesa porque lo que menos tengo es compasión. Pero requiero que otro tenga compasión de mí. Requiero que Dios tenga compasión de mí. Diga conmigo, yo soy el soldado del Señor. Yo soy el instrumento de Dios. Yo soy por el cual Dios va a operar su divinidad para suplir las necesidades de los demás. Amén. Ah, no está convencido de eso. Pero si yo le digo, el Señor tiene una gran recompensa para cada uno de ustedes en esta noche. Pero cuando yo le digo, el Señor quiere usar tu vaso para tocar la vida de alguien más y manifestar compasión por ellos. Ahora sí ya, ¿verdad? Y dice, compasivos, y comienza a decir algo hermoso, amándonos fraternalmente. O sea, nadie que quiera ser compasivo puede estar en contienda. Porque primero tienes que amar a los que tienes cerca. Amados fraternalmente, dice el Señor, misericordiosos, amigables. Escuche usted la descripción que Dios está dando. ¿Cuántos de aquí son amigables? Yo diría que muy pocos, porque una persona amigable se le nota, una persona amigable lo demuestra. Una de las cosas que mi esposa siempre me decía, y aún me lo sigue diciendo, es que tú parece que vas en el carnaval. Y le digo, ¿por qué? Porque desde que sale a todo mundo. A veces ni te hacen caso, pero tú ahí andas. Cuando la palabra de Dios habla de alguien que obviamente tiene que ser amigable, porque no vas a atraer a nadie ni vas a poder auxiliar a nadie a menos que tengas el carisma. Es suficiente. Si usted fuera bien amigable y con la unción del Señor, usted traería hasta las piedras a ese lugar. Pero la realidad es la siguiente, la realidad es que no a muchos les hablas. La realidad a veces es que ni a los vecinos tenemos amistad con ellos.
estamos más en enemistad, estamos más en pleito, estamos más en contienda, que verdaderamente estar siendo compasivos, siendo amigables, siendo misericordiosos, siendo que más dice. A ver, humildes, no puedo leer, no. Amándonos fraternalmente, diga conmigo, amor. ¿Verdaderamente estás dando amor a tu prójimo? Porque ese es uno de los grandes mandamientos del Señor. Hay gente que puede amar a Dios con todo su corazón, pero no puede amar a su prójimo. Pues si no puedes amar a tu hermano, menos a tu prójimo. Por eso el contexto es una buena conciencia, una conciencia que no te acuse. Dice, no devolviendo mal por mal, ni maldiciendo por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredases bendición. Dime, ¿cuál es tu heredad? ¿Cuál es tu llamado? A bendecir. Ahora pregúntale al de lado, ¿cuántos son bendecidos contigo? ¿Cuántos cuando se topan contigo son bendecidos? ¿Cuántos cuando se topan contigo sienten el amor fraternal? ¿Cuántos cuando se topan contigo la compasión aparece? ¿Cuántas personas gozan de tu misericordia cuando se topa contigo? Amén. Mira que tienes al lado. Dios te ama. Él te escogió. Sabe que tienes la capacidad. Sabe que todo esto ya está dentro de ti. Comienza manifestando. Y cuando tú manifiestes lo que dice su palabra, nada te faltará. Porque el Señor ha manifestado compasión para contigo, ha manifestado misericordia, ha manifestado ser amigable contigo. Porque aún dice la Escritura que cuando estamos enemistados, Él se hizo amigo, Él se hizo sacrificio por ti. Amén. O Él vino y te rechazó, Él vino y te volvió la cara, ¿verdad que no? Él manifestó compasión para contigo, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Y de cuántos quieren ver, amar la vida y ver días buenos. Todos saben lo que aún el apóstol Santiago reafirma, ¿no? El hombre que logra refrenar su lengua es considerado un hombre sabio, un hombre prudente, un hombre de Dios, ¿no? Y sus labios no hablan engaño. Y el peor engaño es cuando uno mismo se engaña. ¿Cuántos saben eso? El peor engaño es cuando uno mismo se engaña. Cuando uno mismo dice, no, pues yo soy bueno. No, pues yo no le hago mal a nadie. No, pues yo sí, yo sí soy cristiano. Amén. Y dice el verso 11, con mucho amor, apártese del mal y haga el bien, y busque la paz y sígala. Dile, Señor, habla, que nos apartemos del mal y haga el bien, y busque la paz y la siga, porque los ojos del Señor están sobre los justos, ¿sobre quién? Y sus oídos atentos a sus oraciones.
Dile, una de las virtudes que tiene que haber en tu vida es que el Señor no te pierda de vista y que tu oración llegue a los oídos del Señor. A veces parece ser que tenemos un gran problema. Clamo y parece ser que no me oye. Parece ser que el Señor no me está mirando. Parece ser que Él no está ahí. La pregunta es si verdaderamente nosotros estamos alineados a la voluntad del Señor. Estamos alineados en su propósito. Porque dice que sus ojos están sobre los justos y su oído a las oraciones de los justos. Amén. Dile, pero verdaderamente eres de un mismo sentir que el Señor. ¿Te duele lo que a Dios te duele? ¿Ama lo que Dios ama? Dile, porque necesitas amar lo que Dios ama y necesitas aborrecer lo que Dios aborrece. Amén. Muy serio todo. No, yo soy serio. ¿No? Yo soy serio. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Dile, entonces, si tú estás haciendo el bien, no te preocupes. Si tú estás haciendo la obra del Señor, no te preocupes. Pero si tú no estás haciendo el bien, preocúpate, porque entonces el rostro del Señor está contra los que hacen el mal, contra los que no están cumpliendo con su palabra, contra los que están ignorando su palabra. ¿Sabe qué pasa, amado? Verdaderamente que hay muchos que escuchan la palabra pero no la retienen. Hay muchos que vienen por una palabra pero no vienen para obedecer esa palabra. Si no están de acuerdo a mi pensamiento, a mi anhelo, entonces no. Dile, si está escrito en la palabra, yo tengo que obedecer. Porque sobre los justos están los ojos del Señor y su oído atento a sus oraciones. Mas el rostro del Señor está en contra de los que hacen el bien, el mal. Mas también dice, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Diga, la esperanza que hay en mí se llama Jesucristo. Pero presentéis en mansedumbre y qué? Y reverencia. ¿Cuántos son machos de aquí? ¿Cuántos son machos aquí en este lugar? La palabra de Dios dice que hubo un hombre que cuando se metió a meter paz entre sus hermanos, alguien le dijo, ¿quién te puso a ti por pacificador o por juez entre nosotros? ¿También nos vas a matar como mataste al egipcio? Y dice que aquel hombre, Moisés, salió huyendo, temor se apoderó de él y salió huyendo. Pero la palabra de Dios dice que cuando Dios lo procesó, dice que no había otro hombre con mayor mansedumbre sobre la tierra que Moisés. Amén. Pero verdaderamente podrás responder con mansedumbre y reverencia entre los que te vituperan, entre los que te atacan, entre los que te están hiriendo cuando el Señor te manda a amarnos. ¿Cómo respondemos? ¿Cómo respondemos en ciertas circunstancias en nuestra vida? Responde siendo compasivo, siendo misericordioso, amigable, amando fraternalmente, con mansedumbre y reverencia, presentando defensa
pero ahorita voy yo. ¿Cómo respondemos ante la situación? Somos benignos solo con los que son benignos conmigo. Amo solo a los que me aman. Soy compasivo solo con los que son compasivos conmigo. Porque la palabra de Dios dice que eso no tiene ningún mérito. Si amáis a los que nos aman, no tiene ningún mérito. Si das al que te da, no tiene ningún mérito. Si eres compasivo con el que tiene compasión contigo, no tiene ningún mérito. Pero dice, si amáis al que te maldice, gran mérito tiene. Gran recompensa. Porque a veces pensamos que necesito defenderme. Dile a que tienes al lado, no necesitas defenderme. Tienes a alguien que te defiende. Que si se atrevió a dar su vida por ti, saldrá en tu defensa. No tomes la justicia por tu propia mano. Deja que el Señor deje por ti. Deja que el Señor te defienda. Porque haciendo el bien, ganas al mal. Dice, no te vuelvas mal por mal. Haz el bien, devuelve bien por mal. La pregunta es: ¿quién está dispuesto a hacer eso? No diga amén con fragilidad. Porque en muchas ocasiones somos muy frágiles, hermanos. Es el tiempo de crear una buena conciencia, que están para bendecir, que están para dar vida, que están para dar respuestas, que están para resolver las situaciones de los que no tienen a un Dios como lo tienes tú, que no tienen la oportunidad, no porque no la tengan, sino porque no han querido. Porque tienen la misma oportunidad que usted, pero no han querido. Porque la palabra de Dios dice que el enemigo que vino a robar, a matar y a destruir, ha cegado el entendimiento de ellos. Y no pueden ver más allá de su nariz. No pueden discernir absolutamente nada. La palabra del Señor dice que tengamos compasión de los demás, así como Él tuvo compasión de nosotros. La palabra de Dios constantemente nos habla, dice, recordemos de dónde nos ha sacado el Señor. Pero a veces parece ser que mientras que vamos avanzando a un nivel mayor, perdemos la buena conciencia y entonces pensamos que nosotros podemos hacer todo y que los demás nunca van a poder lograrlo. Con esa mentalidad o con esa conciencia jamás usted podrá sacar a otro de donde está. Tal vez usted me dice, pastor, yo sí estoy en una buena conciencia. Yo le diría, ¿dónde está el resultado de esa buena conciencia? ¿Dónde está tu compasión? Cada uno, dice la palabra de Dios, que escudriña su corazón. Porque una cosa es lo que mi boca dice, pero otra es lo que mi corazón manifiesta. Dice que el hombre a sus propios ojos es justo en sus caminos, pero a los ojos del Señor, yo diría, a la palabra del Señor, ¿quién? Si nos dice santificaos a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estar siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. O sea, ¿cuántos están preparados para dar esa defensa y mansedumbre y reverencia de tu fe, de aquel que habita en tu corazón, de aquel que es el Señor y dueño de tu vida, de aquel que rescató tu vida por precio de su propia vida de Él? ¿Verdaderamente estamos dispuestos a presentar esa defensa a favor de nuestro Señor?
porque así hay demasiados. En vez de ser compasivos, que atraigan gente al reino, hay gente que aleja a la gente del reino con su testimonio, con su defensa, porque no están defendiendo el reino, están aplazando el reino. ¿Cómo voy a defender la obra maravillosa de nuestro Señor? Es teniendo una buena conciencia, un buen testimonio como hijo de Dios. No buscando nuestra propia gloria, sino buscando la gloria del Señor. No buscando ser visto por los hombres, sino agradando el corazón del Padre. Que la palabra dice: no hagáis nada por la gloria, sino hacerlo todo para el Señor, porque la honra y la gloria es para Él, porque usted y yo creo que estamos agradecidos por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. ¿A cuántos no están agradecidos? Yo creo que yo soy agradecido, no sé usted, por todo lo que Él ha hecho en mi vida, y que aún dice que no ha terminado, que aún dice que sigue trabajando en mi vida y que quiere trabajar en la vida de usted. Pero manifestemos esa compasión para con los demás y presentemos esa defensa en nuestro nombre de nuestro Señor Jesucristo. Teniendo buena conciencia, para que lo que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Dile, haciendo el bien y teniendo una buena conciencia, los que hablan de nosotros como malhechores serán ¿qué? ¿Serán qué? Avergonzados. Dile, porque de que se van a levantar a hablar, lo van a hacer. Pero una cosa es que sea cierto y otra cosa es que solo sea una calumnia. Amén. Dile que hablen de aventados, pero no porque usted ha dado ocasión de una mala conciencia, de un mal testimonio, sino que en todo usted presenta por honra el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y a Jesucristo mismo como el autor y consumador de la fe, y el cual trae salvación a tu vida y a mi vida. Amén. Lo mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Dile conmigo, creo que aquí está la clave. Creo que aquí está la clave. Tienes que morir a la carne para ser vivificado en el Espíritu, porque tu carne te va a demandar lo contrario que lo que demanda el Espíritu. Tu carne te va a demandar desquite, tu carne te va a demandar venganza, tu carne te va a demandar ira, tu carne te va a demandar aborrecer. Pero el Espíritu, ¿qué demanda? Amar, bondad, compasión, mansedumbre, templanza, fe, paciencia, misericordia, mis hermanos, todo lo que tiene que ver con el bien. Y verdaderamente estás dispuesto a dejar morir la carne. Porque dice muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Dile, es tiempo, amado, de dar fruto de tu vida espiritual, no de tu vida carnal. Y a veces parece que son mayores los testimonios de las obras carnales que de las obras espirituales. A estas alturas de que las cosas carnales no deberían de aparecer en la agenda.
Dile, o eres carnal o eres espiritual. Porque el hombre espiritual todo lo puede, todo lo vence, todo lo brinca. Pero el hombre carnal guarda enojo, guarda rencor, guarda iniquidad. Dile, y tú en Cristo eres vencedor. Quiero que le digan que tiene al lado, tú en Cristo eres vencedor, tú en Cristo eres espiritual, tú en Cristo eres igual a Él. Pero mientras sigan manifestando las cosas carnales, siempre van a detenerte, siempre va a estar ahí. Dile ya, dile, el apóstol Pedro habla en esa misma carta diciendo, basta ya el tiempo pasado para vivir y deleitarme en la carne, basta ya. Algunos me tienen como que ya no corro en el mismo desenfreno, algunos me critican, pero ¿qué me importa? Padezcamos, dice el capítulo 4, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, amados, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Amén. Dice que nuestro Señor fue tentado en todo, pero venció. Y si Él venció, tú también. Dile, pero ya. Dile basta, dile que tienes al lado, dile basta. Basta de vivir en la carne. Ármate del mismo pensamiento. Atrévete a morir para que sea vivificado en el Espíritu. Porque el espiritual todo lo vence, el espiritual todo lo logra, el espiritual todo lo hace. El espiritual busca todo, no está buscando de nada. Pero el 80% o el 90% de nuestra vida diaria la vivimos más en la carne que en el espíritu. El espíritu lo vivimos a niveles demasiado bajos, 5%, 10%, porque es el tiempo que estás en la iglesia, es el tiempo que estás en su presencia, es el tiempo que estás en su gloria. Pero tú no buscas la gloria de Dios fuera de este lugar, cuando la gloria de Dios no está sujeta a este lugar, está sujeta a donde estás tú, porque tú eres lo que Dios anhela. El Señor no anhela hasta 4 paredes. El Señor anhela tu vida. El Señor anhela tu alabanza. Anhela todo lo que tú haces. Dice, teniendo ya una buena conciencia, dejando la conciencia perversa, lo que te aparta. La parte difícil la hizo nuestro Señor y solo te dejó la parte fácil. Él desea morir conmigo y desea vivir conmigo. La pregunta sería, ¿cuánto tiempo vivo manifestando la carne? ¿Y cuánto tiempo vivo manifestando el Espíritu? Puedes sentir su gloria durante todas las jornadas de actividades que tienes. Ay, pastor, no me diga eso, no se puede. No, sí se puede. Y debería de ser tu diario, mi diario vivir. Debería de ser nuestro diario vivir. Dile, pero vive más tiempo si llena tu mente con argumentos y fortalezas que con la libertad que Cristo te hizo. Segunda de Corintios dice que cuando estés listo, cuando tu obediencia, diga conmigo, cuando tu obediencia sea perfecta, estás listo
para castigar toda desobediencia que se levanta en contra de la verdad de Dios. Que su palabra dice que la tierra gime cada día, su clamor es gemir por la manifestación de uno de nosotros. Dile, oye, la tierra está clamando, la tierra está gimiendo por la manifestación tuya. Y dile tú también por la tuya. Porque por causa del hombre la tierra quedó sujeta, quedó maldita, pero por el hombre tiene que venir a ser libertada, pero por el hombre espiritual. Pero eres de los que trae libertad, eres de los que bendice, o eres de los que trae esclavitud. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Dice la Escritura que solo 8 eran de buena conciencia. Solo uno halló el Señor que valía la pena hacer todas las cosas nuevas para él. Alguien que manifestó compasión. Alguien que Dios miró que le dolía lo que Dios le revelaba. Alguien que podía manifestar amor. Y dice, por aquel todas las cosas volvieron a hacerse. Génesis capítulo 6 habla un poquito de este contexto, donde dice Dios, no contenderá mi espíritu con el espíritu del hombre. Y cuando habla de contender, no habla de pelear, habla de soportar, de gobernar. No gobernará mi espíritu con el espíritu del hombre, que dice, porque el hombre es carne. Y cuando Dios se refiere al hombre es carne, dice, el hombre anda vagando en sus pensamientos, el hombre está perdido, el hombre no tiene la brújula correcta, no tiene la posición correcta. Pero encontró a uno que se dejaba gobernar por el Espíritu de Dios. Encontró a uno que sí dejaba mover al Espíritu en su vida para traer la compasión, el amor. Sentía el dolor por lo que estaba sucediendo. Aunque solo era uno que estaba parado en medio de toda esa situación, por esa causa Dios hizo todas las cosas nuevas. Dio una nueva oportunidad. Aunque la palabra de Dios dice, y Dios se arrepintió de haber hecho al hombre, porque el hombre de continuo su pensamiento aumentaba en maldad, su conciencia estaba toda llena de iniquidad. Hoy, amados, podemos mirar las multitudes afuera con una conciencia contaminada, pensando solo en la maldad. La pregunta es, ¿quién estará construyendo un arca para ellos? ¿Quién estará en este tiempo parándose en la brecha con una buena conciencia, manifestando compasión para ellos? Dile, en este tiempo el arca se llama Jesús, pero es a cuántos puedes meter en el arca. ¿A cuántos puedes ir por ellos? Bueno, te voy a hacer una pregunta personal. ¿Conoces a alguien que necesita entrar en el arca? Y la pregunta
ir por los que están con espíritu vagabundo, ir por los que no se dejan guiar por el espíritu. Y la posición del Señor sigue siendo la misma. Mi espíritu no está con los vagabundos, los que están trabajando su pensamiento en un montón de cosas menos en el reino. Y luego la pregunta de muchos es, pero ¿por qué no tengo? ¿Por qué no recibo? ¿Por qué no camino en esto? Si la palabra de Dios dice que esto y esto es para los hijos, sí, para los hijos, los que están en el mismo espíritu. Y con eso terminamos. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y Él está sujeto, a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Dile, wow. Quien habiendo subido al cielo, dile, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Dile, si estás en el mismo espíritu, también están sujetos a ti ángeles, ¿qué más? Autoridades y potestades, pero con una buena conciencia, porque cuando tú lo entiendes, porque Efesios habla y dice que estás juntamente sentado con Cristo Jesús a la diestra del Padre, gobernando con Él en un mismo espíritu, en un mismo gobierno, y si todo se sujeta a Jesús, también se va a sujetar. Pero tienes que estar en el mismo espíritu, tienes que tener una buena conciencia, tienes que amar lo que Dios ama y tienes que aborrecer lo que Dios aborrece, porque aquí está la mente de Cristo. Aquí está la mente de Cristo. Por todo lo que la palabra dice, que cada día te renueves en el espíritu de los hasta que alcancéis la plenitud de la mente de Cristo. Pero ¿cuánto han renovado el mente? En vez de decir, si yo lo creo que así será, porque si Dios lo dijo, ¿quién lo va a detener? Tengo que decir, yo creo que tú no te das cuenta que tú no eres de esta tierra, que tú eres un embajador del reino de Dios y que estás representando el reino de Dios con todo el poder, con toda la riqueza, con toda la gloria, con toda la majestad, con todo lo que porque cuando tú lo crees, lo único que estás destinado a esperar es a ver esa gloria, es a ver ese resultado, es a ver esa respuesta. No antes que cantes las canciones, no, porque los ojos del Señor están sobre los justos, porque su oído está presto a la oración de sus hijos, de los justos, de los compasivos, de los que saben amar a sus hermanos, de los que tienen misericordia, de los que no devuelven mal por mal, que el mundo les dice que tontos son porque mira lo que te hicieron y todavía sigues dando. Manifestemos compasión y misericordia y amor y traigamos a los que necesiten sentarse a la mesa. Ten misericordia, ten más. Como el rey tuvo misericordia de ti y te sientas a su mesa cada día. Y siéntese cada día a la mesa, pero tráigalo con cuidado. Y habla con él esta noche. Dile, Señor, aquí estoy. Pon en mí lo que haga falta. Quiero tener esa buena conciencia, bondad, compasión, misericordia, justicia. Porque antes yo tampoco me podía sentar a la mesa. Yo
tuvo compasión de mí, tuvo misericordia de mí y me hizo sentar a la mesa contigo. Me hizo comer de lo mismo que Él come. Me hizo participar de la misma bendición. Y me ha dado el mismo gobierno, la misma autoridad. Porque así como le dices autoridad sobre los ángeles, sobre las autoridades, sobre las potestades, así dice tu palabra que tú le has dado a tus hijos autoridad sobre las potestades, le has dado gobierno, le has dado lo mejor de tu espíritu, y podamos amar aún a los que nos aborrecen, podamos amar a los que nos vituperan, podamos amar a los que nos maldicen, porque tu palabra nos dice que no devolvamos mal por mal, sino devolvamos bien por mal, Señor, y grandes recompensas tendremos. Centro de Avivamiento Carmelo. Dios tiene una palabra de vida para ti. Estamos esperando. El Señor tiene un milagro ya para ti. Ven a recibir tu milagro. Estamos esperando a la familia del Centro de Avivamiento. Espero que este video sea de mucha bendición para ustedes. Reciban un fuerte abrazo con todo nuestro amor. El Señor los bendiga.